interesa este mensaje, hermanos, o ver de una forma correcta este mensaje, tenemos que ver el fondo de este mensaje que era, no irnos más allá de lo que no era. Se me ha mostrado, dice, por años, que trabajaría de una manera especial. Ahora, hermano, conflicto de los siglos, ya después que de manera no fallaba, ¿no? Después que Pedro ya falleció, los reformadores, en una de sus citas dice, hermano, que en esos tiempos se había perdido, dice, la comprensión, ¿ya?, clara de la justificación por la fe, que en los tiempos de Lutero se había presentado. Es que hemos dicho conflicto de los siglos, eso nos recordamos, ¿verdad? ¿O no nos recordamos? Se había perdido de vista, dice, ¿ya?, la justificación tan claramente, dice, expuesta. ¿Por qué? Por Lutero. Tan claramente, dice. Ahora, hermano, hablando de otro reformador, hermana de Calvino, ¿cómo lo consideraba a Calvino? ¿El campeón de qué? No. ¿De dónde era Calvino? ¿El maestro? Ginebra. El campeón de Ginebra. ¿A quién? ¿A quién lo decía así? A Calvino. Porque en asuntos de justificación, hermanos, eran campeones, sí. Eran claros en sus presentaciones, sí. Y no me explico, hermanos, por qué ahora cuando se habla, hermanos, de Lutero, se dice que Lutero no entendía el asunto del evangelio, no entendía el asunto de pecado. ¿Cómo sin entender eso iba a presentar claramente el asunto de la justificación? Es absurdo, hermano. El hermano no hablaría con esos términos. El espíritu de profecía, pero ya tan claramente presentada en los días de Lutero. En asuntos de profecías, hermanos, ahí podemos decir que ellos todavía la luz no les salía. Amén. En asuntos de profecía, pero en asuntos de salvación, de justificación por la fe, hermanitos, alguien podría decir, nosotros no llegamos ni a los talones, porque la reforma era el redescubrimiento, hermanos, ¿ya?, de las enseñanzas paulinas, porque se había perdido de vista. Y Dios dio a esos hombres luz. Entonces, ¿por qué es importante entenderlo? Porque Satanás, hermanos, dice, durante años le ha sido mostrada, hermano, que iba a poner ideas incorrectas sobre usted. Así. ¿Qué creían los reformadores? ¿Cómo presentaban a la justificación tan claramente? ¿Por qué decía tan claramente presentado en los días de Lutero? Claro, porque ellos vieron a la justificación por la fe, ¿ya?, en primer lugar en un término legal. Ellos vieron este asunto, hermano.
no en un asunto moral, sino legal. El hombre condenado, ¿por qué? Por una ley. ¿Qué tenía que el hombre hacer para reparar esa desobediencia? No tenía que ser nada, sino creer en lo que ya había planeado Dios. ¿Qué dice la Biblia? Si comieras esto, ciertamente, eso tenía que hacer el hombre. Tenía que morir. Porque la ley dice, ciertamente morirás. Pero Dios no quiere la muerte, dice. No quiere la muerte del impío. Eso tenía que hacer el hombre, tenía que morir. Pero había un plan, hermanos. Por eso, fe y obra, dice, es la revelación del plan, de un plan. En el plan de las edades eternas, hermanos, se había dispuesto que muera ese hombre por transgresor, pero en la persona de quién? De un sustituto. Que muera, porque la ley pide eso, hermano. Toda la ira de Dios tenía que ser puesta sobre Adán, pero Dios no lo puso sobre él. ¿Lo puso sobre quién? Sobre su hijo amado. Sobre su hijo amado. Por eso la palabra de Dios en Juan 3 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Imagínense, hermanos, poner toda esa ira sobre tu propio hijo, que no merece muerte. Es algo que nuestros pensamientos, hermanos, escapan a esa grandeza. Entonces, la reforma, hermanos, del siglo XVI, XVII, ¿no? Fue un redescubrimiento de las enseñanzas paulinas. Por eso es que Pablo, bien, vamos a ver a Pablo, ¿ya? ¿Qué dice en el libro de Romanos? Capítulo 2. Verso 17. 2:17. ¿Lo puedo leer en mi versión, hermano? Dice la palabra de Dios. 2:17. No es 2:17. No es. A ver. Aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Dice, no son los justos ante Dios. No son los hacedores de la ley los justos ante Dios. El verso 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No son los oidores, sino los hacedores. ¿Quiénes son hacedores? Los hacedores de la ley son los que guardan la ley, o obedecen la ley, o cumplen la ley. ¿Quién es el hacedor de la ley? Cumplen la ley. Cristo. Cristo es el único. No son los oidores, sino los hacedores, los que cumplen la ley. Ellos son justificados. Pero para que cumplas la ley, hermano, ¿qué tenía que pasar? Tenías que morir.
porque ya había una culpa, ya había una condena. Tenías que morir. La paga del pecado. La paga del pecado es muerte. Hermanitos, los hombres desde que cayó Adán, por eso ninguno, hermanos, cumple la ley perfecta y perpetuamente. ¿Quién cumple la ley perfecta y perpetuamente? Claro. ¿Y por qué? Porque pesa para el hombre primeramente una muerte eterna. Si moría Adán en el acto ahí, ¿podía cumplir a guardar? No, pues estaba muerto él. Entonces los reformadores vieron este aspecto y vieron en el asunto de la justificación por la fe que Dios no hace, en la justificación Dios no hace justo, No, sino declara justo. ¿A quién? Al impío. ¿Ya? Dios declara justo al impío. Y el Espíritu de profecía dice, he ahí, dice, tan claramente presentado en los días de Lutero la justificación por la fe, tan claramente. ¿Qué decía Roma? Roma decía que justificar es hacer justo. Hay documentos que presenta Roma así, hermanos, en su justificación, sí. Miren, hermanos, ¿cuánto ha trabajado Satanás para poner ideas distorsionadas ahora, en estos tiempos? Ahora, hermanos, el hombre que se cree tan sabio y que no quiere ver la claridad, sino que quiere ver algo más que su mente esté que acepte, ya no dice en el asunto de la salvación, cree, ¿ya? Cree, para que seas salvo tú y tu familia, dice, ¿no? Ahora ya no está así, sino dice, tú tienes que querer. ¿Han escuchado una vez esto, hermanos? Tienes que querer para que te salves. ¿Han escuchado eso? Ya no es tienes que creer, sino ahora es tienes que querer. Hermanitos, esta posición es aún más satánica, ¿ya? Y más inmunda que los mismos católicos. Tienes que querer. Es como si en la Biblia la palabra de Dios dijera, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que quiera, así dice, para que a todo aquel que en él cree. Así son, hermanos. Eso dice la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora se pone, quiere, ¿ya? ¿quieres o no quieres? ¿Quieres o no? Para que seas salvo tú y tu casa. Y eso, hermanos, se enseña en el círculo adventista. Y muy particularmente, hermanos, en los grupos independientes. Ahora es querer, ya no es creer. Entonces, al ser declarado justo, cuando los reformadores vieron este asunto, ¿dónde son declarados justos?
actuales. en un tribunal. ¿Cómo llegan a ser declarados justos? Los reformadores plantearon esto. Y no se les ocurrió a ellos, hermano, sino la Biblia dice: por gracia, por Cristo, por fe. Y alguien, para hacerlo más quizá patente, aunque no está en la escritura eso, usted lo dijo, lo puso así: más nada. Pero no es bíblico, hermano. ¿Ya? Usted lo puso así. La Biblia dice: por Cristo, por gracia, por Cristo y por fe. Y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. La Biblia dice que hay por sangre. Claro, por sangre. Amén. Justificados por sangre. Ahora podemos tener más amplitud en esto, ¿no? En el asunto de la justificación. Porque la luz va en aumento. Entonces, hermanos queridos, ya para terminar, es como una introducción a lo que tenemos que estudiar, debemos meditar, porque nos encontramos en tiempos muy peligrosos, donde las doctrinas de demonios, hermanos, ahora están en todo lugar. Ideas totalmente, alguien dijo, Lutero dijo, del estercolero romano, dijo, así lo presentó, ¿no? Entre la inmortalidad del alma, la idea de que justificación es hacer justo, él dijo, son ideas del estercolero romano. Ese estercolero romano, hermanos, ahora se ha difundido al mundo, y se han aparecido ideas raras, ¿ya? Y se presenta como verdades. No, hermano. La palabra de Dios en el libro de Corintios, hermano, capítulo 4, con esto vamos a terminar, ¿verdad? Primera de Corintios. Seca, sin caca. Luego estamos, ¿verdad? Corintios 4, Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Amén. Caca nomás, seca. ¿Qué dice, hermano? Porque de nada tengo mala conciencia, más por eso no soy justificado. Porque justificación, ¿qué tiene que ver? Con declaración. ¿En dónde? En un tribunal. Aunque no tengo yo de nada mala conciencia, no por eso soy justificado. Así que justificación, hermanos, justificación no tiene que ver con declaración y con nuevo nacimiento o con santificación. Porque Pablo aquí dice, aunque yo estoy haciendo, en nuestras palabras podemos decir nosotros, ¿no? Aunque yo no tengo mala conciencia en hacer algo, si no estoy haciendo algo bueno, no por eso soy justificado. No por eso soy justificado. Pero sí tienes que hacer buenas obras. Sí, hermano.
Pablo decía, aunque no tengo nada, ¿qué cosa? Tengo mala conciencia. Porque de nada tengo mala conciencia. ¿Hacía buenas obras? Sí. Sí. Pero no por ello llegaba a ser, ¿qué cosa? Justificado. Hermanos queridos, la enseñanza paulina de la justificación, según Romanos, según Gálatas, no solamente tiene que ver con el inicio de tu vida cristiana. No. Tiene que ver también con la permanencia, hermanos, en esta justicia. Romanos 3, eso nos habla. ¿Cómo llegamos a ser justificados? De la misma manera que empezamos. Llegamos a ser justificados, hermanos, por gracia, por Cristo, por medio de la fe. ¿Cómo permaneces justificado? Esta es la gran pregunta que muchos hacen y por eso ponen, tienes que querer ahora. Querer con... ¿sí, no? Ahora no solamente es creer, sino es querer, ya no es creer. ¿Cómo permaneces justificado? Queriendo, dice. Queriendo. ¿Por qué dice? Porque en la palabra de Dios dice, Dios hace tanto el querer como el hacer. Ahora, ¿soy justificado o voy a permanecer justificado ante Dios? Ah, porque ahora quiero. Dios querer. Ah. Y es mentir, hermanos. Porque tanto la justificación, ¿ya?, y la santificación es por la fe. Solamente por gracia. Es por gracia, por Cristo Y por sangre. y por fe. Tú permaneces delante de Dios justificado, salvado, perdonado. Por gracia, por Cristo. Nunca porque tú quieras. Por eso Pablo lo pone en estos términos, hermanos. Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Eso no quiere decir, hermanos, que hagas tu vida como quieras. Querer como la santificación. Pero aún en la santificación Vamos, voy a leer, hermanos, ¿ya? Dice así. El plan para la salvación de la humanidad perdida se basa en la aceptación por parte del hombre, solamente por fe, de la muerte sustitutiva de Cristo. Esta lección fue enseñada junto al portal del Edén. Cuando Adán y sus descendientes mataron el cordero del sacrificio. Fue enseñada en el desierto, cuando Moisés levantó la serpiente de bronce y la gente con el veneno de las ponzoñosas serpientes en sus venas fue sanada al mirar con fe el símbolo del Salvador. Fue enseñada mediante el sistema de sacrificios. El sacrificio enseñaba ¿qué cosa? Que el hombre es salvado por fe, dice. Fue enseñada mediante el sistema de sacrificios dado a Israel. Fue enseñada por profetas y apóstoles. Y una y otra vez se nos enseña que la salvación es por gracia. ¿Qué es gracia? Misericordia. ¿Perdón? Compasión. Gracia. ¿Qué es gracia? dar sin merecer. Ah. Por gracia, mediante la fe. Y al mismo tiempo se nos lleva a comprender que, ahora hay un qué, al mismo tiempo se nos lleva a comprender, ¿qué cosa? Que la verdadera fe
mientras confía plenamente en Cristo para salvación, que confía plenamente en Cristo para que permanezca declarado justo en el tribunal celestial, conducirá a una perfecta conformidad con la ley de Dios. La fe se manifiesta por las obras. Ahora sí, hermanos, mientras yo confío plenamente que en Cristo, por su obediencia, yo soy declarado y permanezco declarado justo, me lleva a ¿qué? A la conformidad. Me lleva a la conformidad con su ley. Es que la justicia no fue rebajada, hermano. Le lleva a la conformidad con su ley. No se rebajó la justicia. Esa declaración se manifiesta por las obras. Mis obras, ¿qué testifican? La santificación, ¿qué testifica, hermanos? Si has creído en un Todopoderoso. La santificación testifica que estoy permaneciendo justo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Hermanos queridos, Dios le dio a Pablo esta luz. Y Dios Pablo lo vio ahora en el asunto de los pactos. Imagínense, en el pacto de Abraham, en los pactos que vemos en la Biblia, Dios le hizo ver cómo se relaciona la justificación por la fe en esos pactos. Eso fue el mensaje, hermanos, de 1888. No fue otro. Y como Satanás, hermanos, echó nuevamente tierra a este mensaje, o trató de ocultarlo, por aquel entonces surgieron varias posiciones. Uno del perfeccionismo, ya, en los años 1900, no me equivoco, y otro, la doctrina de qué? Del panteísmo. Aceptar, hermanos queridos, que justificar significa hacer a uno justo, te lleva ¿a dónde? Roma. Al panteísmo. Tristemente, hermanos, vagones millones caminaron, no se establecieron, hermanos, en lo que Dios había revelado a sus siervos, sino caminaron influenciados por el panteísmo y llegaron a esta posición. Justificar es hacer a uno justo. Pero esto, hermanos, ya en los años 1997, 98. 1800, ¿no? 1898 más o menos. Por eso ellos publicaron, ya en esa época, cuando el panteísmo ya estaba influenciado, ellos publicaron sus obras. La ley en Gálatas, sobre Romanos, y otras obras más. Esas obras, hermanos, no tuvieron que ver nada. Nada que ver acá con lo que Pablo le presentó, hermanos. Y que ahora digan que eso tiene que ver, es un error, es falta de entender lo que era el mensaje. Eso se fue escrito más allá. Y agarrar eso y tomarlo, ponerlo acá como diciendo que lo que Pablo le presentó son estos asuntos, está fuera de la realidad, hermanos. No hay sermón. Espíritu dice, no se copiaron lo que se presentó. Dios por algo lo habrá hecho, hermanos. No hubo registro. ¿Ya? Pero lo que sí entendemos, hermanos, claro, los efectos.
Si lo estudiamos los pactos, la justificación en relación a los pactos, vamos a ver justamente este asunto. No vamos a ver hacer a uno justo, no lo van a ver, hermanos. Poner esas cosas y llevarlo a ese periodo, no, ese es actuar, hermanos, de mala fe. Hoy en día es cierto, hermanos, estamos en una lucha y cada vez se está haciendo más fuerte. Ya. Es tiempo de clamar a Dios y decirle, Señor, es tiempo de que actúes porque han invalidado tu ley. Porque han invalidado tu ley. La ley, hermanos, en el asunto del catolicismo, en el asunto de estas doctrinas que apelan al perfeccionismo, está rebajado. ¿Por qué? Porque solamente se ve la letra, más no sus principios. Los principios de la ley nunca fueron rebajados. Los principios se mantuvieron y se mantendrán por las edades. Lo que fue acondicionado a nuestra condición caída no fueron los principios, hermanos, sino que fueron los términos. Porque como pecadores tenía que adecuarse, hermanos, a esos términos, a las naturalezas caídas. Pero los principios nunca fueron cambiados, jamás. Por eso, ante la ley, hermanos, Pablo decía, sea todo hombre, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. A pesar de que nosotros hemos aceptado, tenemos el Espíritu Santo viviendo como arras, no en su plenitud, eso dice Efesios, no por eso somos, ¿qué dice Pablo? No por eso soy justificado. Ha empezado una obra en mi vida, es cierto, de santificación, como resultado de mi justificación en Cristo Jesús. Esto, hermanitos queridos, es necesario reestudiarlo, nuevamente entenderlo. Ahora, hermanos, ¿para qué? Para hacer frente no a los hombres, sino a Satanás, que nuevamente se ha levantado, hermano, como un león rugiente, que está haciendo, si analizamos en el mundo cristiano, hermanos, y mucho más en el mundo adventista, está destruyendo la fe que una vez fue dejada a los santos. Eso dice Judas. Y Dios llama a su pueblo para hacer una defensa de la fe que una vez fue dejada a sus hijos. Vamos a orar.